desencadenan, ¿no? Al bajar el sistema inmune, todo lo que está dando vueltas en el cuerpo aprovecha para surgir. Si no eliminas las causas, siempre va a volver en el tiempo. Sé que el estrés en sí no es la causa. Con esta información, pues, pude evitar los detonantes. Igual estábamos en la misma situación, pero yo sufría de ciertos síntomas y otros no. Hola, gracias por pasar un ratito con nosotros. Este espacio lo creamos especialmente para personas con enfermedades crónicas y síntomas misteriosos. Hoy vamos a profundizar en el concepto del desencadenante por un lado y el concepto de las causas de las enfermedades. Mucha gente, incluso nosotras, a veces nos confundimos un poco en cómo funciona todo eso, ¿no? Pues vamos a empezar con un ejemplo bastante claro, que es cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas de piel, eczema que le salen y va al médico y explica, mira, me pasó esto, tenía mi divorcio de mi marido y después con el estrés me salieron todas estas cosas por la piel, ¿no? Entonces el médico va a decir, pues esto es el estrés, es la causa de tus problemas de piel, ¿no? Es la lógica que hay detrás. Y del punto médico medium sabemos que hay mucho más en juego, que realmente hay algo que hay debajo del estrés, debajo de tu cuerpo, que está atacando a tu cuerpo, que son los patógenos, los virus. Entonces, el virus en este caso sería la causa real y no el estrés. El estrés es muy importante porque es como la gota que ha hecho desbordar el vaso, ¿no? Sobresale el agua del vaso y entonces salen síntomas y son visibles y pensamos que el estrés ha sido la causa, cuando realmente lo que ha hecho el estrés es bajar nuestro sistema inmunitario y lo que tenemos dentro de carga viral ha tenido una gran oportunidad de salir y hacerse más fuerte. Y es un poco lo que queremos profundizar con vosotros. ¿Alguien quiere dar otro ejemplo o tiene otras ideas para explicar de otra forma lo que acabo de decir? Sí, a mí, bueno, lo del estrés me ha pasado. Cuando yo perdí mi regla, por ejemplo, y todas mis analíticas daban bien, mi ecografía daba bien, todo daba bien. Y en un momento, bueno, es el estrés. Pero yo no me sentía estresada. Mm. Bueno, ya te volverá, ¿no? Y efectivamente la menorrea, detrás de la menorrea está el virus Epstein-Barr, ¿no? Y es muy interesante esto que trae Anthony William de hacer una diferencia clara entre una causa y un desencadenante, porque como bien vos decís, hay otros desencadenantes que él menciona, como el moho, por ejemplo, como los cambios hormonales, como son la pubertad o la menopausia, o la regla, incluso la ovulación, que son como gatillos, desencadenan, ¿no? Al bajar el sistema inmune, todo lo que está dando vueltas en el cuerpo aprovecha para surgir, ¿no? Y es tan común esto que nos dicen, ¿no? De es el estrés o la ansiedad o un momento, una situación difícil emocionalmente que hemos atravesado, ¿no? Hemos somatizado por todo lo que nos ha pasado, eso por lo menos yo lo he escuchado muchos años en mi vida, sobre todo con la parte digestiva, que vos somatizás por la panza, lo tuyo somatizás por la digestión. Bueno, nada más lejos de eso, ¿no? Porque la diferencia es que cuando uno remueve, ¿no? La causa, el síntoma se va. Muchas veces, en la mayoría de los casos, quitamos el desencadenante y el síntoma sigue ahí, ¿no? Porque no se ha tratado la causa que está detrás del síntoma. Y de hecho, muchos de esos síntomas, muchos de esos desencadenantes son síntomas, como puede pasar con la ansiedad, ¿no? Que sabemos que la ansiedad, detrás de la ansiedad, pueden haber metales pesados, pueden haber otras cosas que, que en realidad no son no son solo un desencadenante y que muchas veces se confunde, ¿no? Y que es muy fácil
de confundir y es algo que escuchamos mucho ahí fuera. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Totalmente. Curioso que dices que mencionas la ansiedad. Es un tema con el cual tenía que luchar yo muchísimos años. Y también me decían, pues tienes mucho estrés. Y sí que era cierto, tenía niños pequeños, todo lo que quieres. Pero ya no la tengo. Y hoy en día tengo muchísimo más estrés que antes. Entonces, justo allí es que no cuadra, ¿no? Si miro mi nivel de estrés y de carga, ¿no? De las responsabilidades que tengo hoy en día es muchísimo mayor a lo que era hace 10 años. Entonces, no cuadra lo que nos explican. Lo que tiene que quedar claro es que por mucho que eliminemos el desencadenante, con que no eliminemos la causa y vayamos al origen a eliminar de verdad lo que está causando, por eso se generan las enfermedades crónicas, que se repiten en el tiempo, que vienen y vuelven y vuelven y vuelven, como la anemia, como el eczema que viene a veces por olas, no lo tienes a veces constantemente, sino que viene por temporadas, porque tiene que ver con que tu sistema inmunitario, en las mujeres, por ejemplo, a veces baja el sistema inmunitario, a veces normalmente baja el sistema inmunitario cuando estás con la regla en la ovulación o en la menstruación, y entonces en esos momentos de bajada del sistema inmunitario, si tienes un pico de estrés, el estrés causa síntomas, origina los síntomas o hace que salgan los síntomas, pero no es la causa, porque tienes que atacar a lo que de verdad es el origen de la enfermedad, de la anemia, del eczema, y eliminar las causas. Si no eliminas las causas, siempre va a volver en el tiempo. Y por eso hay alguna gente que, por ejemplo, deja los lácteos y, bueno, una temporadita le puede ir bien la piel y así, y después vuelve a venir. ¿Por qué? Porque no era eso, no era ese el origen del eczema o de los problemas de piel. Entonces, hay que tener muy claro que hay que eliminar la causa, los virus, patógenos, llámale como quieras, pero no sabemos a veces exactamente cuál es, porque hay, por ejemplo, de Epstein-Barr hay muchas variantes, de herpes hay muchas variantes, no sabemos exactamente cuál es, pero la verdad es que no importa, importa que tú sabes las herramientas que tienes que usar para atacarle, y si le atacas y eliminas, también Anthony dice que nunca se elimina al 100% porque siempre queda ahí un remanente que hace que el sistema inmunitario esté como vivo, esté activo, porque si no Sí. se dormiría y si viene después algo más se sorprendería y quedaría muy bajo. Pero aunque elimines hasta ese pues 10%, 5%, el resto de virus que quede, ese ya no hace que te den esos síntomas. Entonces, es un nivel con el que se puede vivir sano. Y eso es lo que tenemos que intentar ir con los protocolos que nos da Medical Medium, intentar ir al origen, a la causa, y no quedarnos en el estrés, por supuesto, o sea, no quedarnos en los desencadenantes. Por supuesto que si eliminamos los desencadenantes va a ser más fácil, porque los desencadenantes son los que provocan que haya esas explosiones y así, y entonces si los eliminamos va a ayudar, porque está claro que están sumando. Si los quitamos también de la ecuación es mejor, pero con que no vayamos a la causa no se eliminan las enfermedades. Sí, a mí este Algo tema, que, ay, nada, pues, adelante, vamos. no, que me hiciste acordar de algo, Mónica, cuando decías de los síntomas que se sostienen en el tiempo, ¿no? Una cosa, por ahí para el que todavía no lo entiende, es una cosa, si nosotros tenemos una situación emocionalmente desafiante, no sé, perdemos a un ser querido o pasamos por una separación o algo así muy difícil, bueno, es normal, ¿no? Que quizás tengamos un poco de ansiedad o que estemos más preocupados y nos cueste dormir un tiempo, esos días, ¿no? Que es algo normal que trae la situación. Cuando eso se sostiene en el tiempo y se hace crónico, entonces es cuando tenemos que mirar un poco más allá, ¿no? Porque una persona que tiene insomnio crónico o que tiene ansiedad
crónica, entonces ya no tiene que ver con un evento puntual, sino con rascar un poco más profundo e ir a estas causas que son las que mencionamos, ¿no? Totalmente. Y yo creo que este tema es muy importante. A mí, por lo menos, me pareció uno de los más importantes porque me ayudó a entender mi enfermedad autoinmune y otras enfermedades crónicas y al final recuperarme. Y creo que es así para muchas personas porque justo es lo que le diferencia a Anthony William de otros autores, ¿no? Aparte de que la información no viene, ¿no? De su cabeza como tal. Y es que esa explicación, ¿no? De que si tenemos un desencadenante y la causa, si eliminamos la causa y solo nos exponemos a ese desencadenante, no vamos a sufrir de los mismos síntomas, ¿verdad? Yo creo que esa idea, ¿no? Es tan simple, pero a mí personalmente me ayudó muchísimo y también me ayudó a entender por qué a mí me pasaban estas cosas y a otros no, porque igual estábamos en la misma situación, pero yo sufría de ciertos síntomas y otros no. A mí, por ejemplo, mi historia personal, que la voy a contar así, una versión cortita, ¿no? La relación entre desencadenante y la causa, para que la gente que se pueda sentir identificada, ¿no? Lo entienda mejor. Yo de pequeña he sufrido de muchos síntomas, pero es verdad que al final fueron suprimidos, ¿no? Por los tratamientos convencionales, los antibióticos y demás. Pero, como dicen en inglés, fast forward, ¿no? 20 años, estuve de intercambio de estudiantes en un programa, ¿no? Internacional y todos los que conocen ese programa pues saben que ahí, pues aparte de estudiar, uno va a pasárselo bien, ¿verdad? Entonces yo también pues me iba de fiesta y disfrutaba muchísimo de esa experiencia, conociendo a gente de todo el mundo, ¿no? Pero a la vez quería estudiar. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo no dormía casi. Me iba a la uni, por la tarde quedaba con los amigos, nos íbamos de fiesta y así. Y después de hacer esto durante 5 meses, llegué a casa en Navidades y empecé a desmayarme constantemente, todos los días. Y era una situación muy caótica, ¿no? No sabíamos qué pasaba, me llevaron al hospital, ahí me empezaron a hacer pruebas. Primero me diagnosticaron con el síndrome de fatiga crónica, después ya me hacían pruebas porque también estaba muy cansada, ¿no? Porque los síntomas eran varios, ¿no? Y me diagnosticaron con el síncope cardíaco o cardiogénico. Y claro, esa causa para ellos era el estrés, ¿no? O el estilo de vida que yo llevaba, ¿verdad? Y yo también lo aceptaba como tal. Pero es verdad que yo tenía a lo mejor a cientos de compañeros que hacían lo mismo, a lo mejor no iban tanto a la uni como yo, pero seguro que iban más de fiesta que yo. Y no les pasaba lo mismo o no tenían ningún síntoma. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al leer los libros de Anthony entendí que ese fue un desencadenante. Mi estilo de vida durante esos 5 meses fue un desencadenante, pero la causa estaba en mi cuerpo de antes. Y todos esos síntomas que yo sufría de pequeñita eran por esa misma causa, ¿verdad? Yo tenía pues en el hígado una infección antigua de Epstein-Barr, del virus Epstein-Barr, que causaba síntomas neurológicos dependiendo del área en el cuerpo que afecte, ¿no? Afecten esas neurotoxinas que suelta el virus Epstein-Barr, pues los síntomas van a ser unos u otros, ¿no? Yo tenía la fatiga, los desmayos, los temblores y demás, pero a otra persona le podrían pasar otros síntomas. La clave aquí es que no fue la causa, sí fue un desencadenante, pero no fue la causa. Espero que eso le pueda ayudar a alguien.
Sí, Sí, que ya, él habla, ¿no? También de esto, que algo que quizás para la gente, para todos, está como muy incorporado, ¿no? Pero algo tan simple o que ni siquiera se tiene en cuenta como mudarse a una casa nueva o a un lugar donde haya pintura fresca, por ejemplo, donde hayan utilizado limpiadores de estos de alfombras o donde hayan rociado pesticidas o herbicidas. Hay un montón de gente que no sabía qué había pasado y de repente empezó con sus síntomas de eczema, de, bueno, mil cosas. Y tiempo después se enteraron que habían fumigado, habían estado fumigando el parque justo debajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces son cosas que quizás, claro, pasan desapercibidas en el normal de la gente, pero porque a alguien le afecta, ¿no? Este pesticida y a los demás no. Entonces, sí se convierten, si empezamos a observar con el tiempo y nos empezamos a mirar poco a cada uno, aprendemos cuáles son los desencadenantes que más nos afectan. En algunos casos se pueden identificar, en otros no, pero bueno, a medida que uno empieza a conocer esta información, también tenés más herramientas para defenderte, porque entonces sabes, ¿no? Que de repente hay ciertos lugares que pueden ser, hay gente que es muy sensible a las fragancias, dependiendo de lo saturado que esté su hígado, ¿no? A alguien puede ser desencadenante ir a una tienda a comprar ropa, porque toda la ropa nueva está plagada de fungicidas para que no agarren moho y tal. Entonces, eso, algo tan simple como eso para alguien puede ser un desencadenante. Entonces, como empezar, si sabemos esto, podemos empezar a prestar atención y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó los días antes o un par de meses antes incluso, ¿no? Porque el cuerpo va así como intentando compensar para empezar a aprender de nosotros y también cómo defendernos. sí, es cierto. Lo que me hace pensar es, si entendemos eso, que realmente hay una causa detrás de nuestros síntomas, ¿no? Nos da más libertad también. Sí que es cierto, por ejemplo, que estos desencadenantes que nombraste, los perfumes, los olores químicos, a mí aún me causan síntomas. A mi familia, por ejemplo, me manda a una habitación o si estamos fuera, me dicen, está limpia, está bien, porque yo reacciono enseguida, ¿no? Yo soy como la prueba que usan. Pero en este sentido sí que aún reacciono, pero me siento mucho más libre porque yo no tengo que tener miedo al, por ejemplo, como decía antes, al estrés, ¿no? Sé cuánto estrés puedo llevar, sé que el estrés en sí no es la causa, no es una cosa rotundamente mala, ¿no? Yo puedo convivir con el estrés, por ejemplo, porque conozco la causa de los problemas que hay debajo, ¿no? Que son, hemos dicho, patógenos y metales pesados, toxinas. Entonces, lo que puedo hacer yo en mi vida, y me da mucha libertad, es usar las herramientas que nos da Medical Medium, ¿no? Limpiar mi hígado, matar el virus, no alimentarlo, y me da mucha más libertad en la vida porque puedo andar libre. No sé si me explico, yo no tengo que tener miedo a todos estos puntos que eran como, ¿cómo se dice también? Detonar, ¿no? Es como la Mm. imagen, ¿no? Si piso aquí, voy a detonar una reacción y no sé de dónde viene y qué hacer, ¿no? Y tengo que ir corriendo al médico o tomar medicamentos, lo que sea. Pero con esta información, pues, puedo evitar los detonantes algunas veces, y si no lo puedo evitar, pues sé cómo puedo reforzar mi sistema inmune, ¿no? Si me tiene que bajar la regla, pues una semana antes ya sé que voy a aumentar la vitamina C, el zinc, ciertos suplementos, entonces vengo preparada, ¿no? Y no me afecta de la misma manera y de manera sorprendente como era antes. La vida antes era como... mm, a ver qué va a pasar hoy, ¿no? ¿Qué me va a pasar hoy? Y sin saber por qué. Y es Sí. mucho, sí, perdona Mariana. Sí. No, quería decir que sí, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Estas herramientas, sobre todo los shots de cerebro de Anthony, me ayudan mucho porque
a mí me preocupa sobre todo estas fragancias químicas y esta costumbre nueva, ¿no? De usar las fragancias químicas, estos olores ambientadores, ya vayamos donde vayamos, porque antes esto no pasaba, ¿no? Pero como dice Anthony, se ha convertido en algo normal. Ahora cualquier tienda en la que entres, incluso restaurantes y otros oficinas, todo tipo de espacios públicos, digamos, usan estas fragancias y se ha convertido, ¿no? En un mundo mucho más difícil para nosotros que sufrimos de estos síntomas crónicos y estas herramientas de Anthony, por ejemplo, el shot que ayuda con las fragancias tóxicas, a mí me da muchísima tranquilidad, porque es verdad que siempre intento evitar ese tipo de espacios, pero a veces simplemente no se puede, ¿no? Y eso me da tanta tranquilidad, digo, bueno, llegaré a casa y me haré un shot de fragancias, bueno, contra las fragancias tóxicas y mi cuerpo no va a notar ningún daño, ¿no? No vaya a tener síntomas. Eso es como una bendición, ¿no? Sí, ahora me da curiosidad porque estamos hablando de las fragancias y de cada una seguramente tiene síntomas diferentes. A mí, por ejemplo, como siempre tuve, bueno, aún no lo sabía, pero ahora lo sé, mi nervio vago siempre estuvo muy inflamado, yo siempre fui sensible a los olores. O sea, no sabía, no podía identificar los distintos olores, ¿no? Y me acuerdo que hubo una época que yo usaba perfume y me lo ponía, pero me lo ponía donde no me lo pudiera oler todo el tiempo, porque si no a mí me daban náuseas. Las náuseas para mí era un síntoma muy identificativo, que además es una náusea que no se para ni se va hasta dentro de mucho rato y solo cuando me puedo acostar y poner en horizontal. Si no, mientras esté de pie, vertical, aunque esté un poco echada, eso me empiezo a tirar en un sofá o en una silla donde pueda, pero me ha pasado en aviones y es horroroso. No sé, ahora me da curiosidad, digo, que por ahí que la gente, si sabe otros síntomas, que puede empezar a identificar, decir, mira, quizás va por ahí, no sé cuáles eran los de ustedes. Para mí, cuando es leve, lo que noto es que aquí empieza a picar. No sé, supongo que mis glándulas linfáticas lo absorben de alguna manera directamente y noto aquí que cómo se cierra. Eso es lo primero que noto, ¿no? Digo, aquí hay algo. Y si me mantengo en el ambiente, me da como se cierran los pulmones, me da tos y luego me da dolor de cabeza. Porque Anthony dice, me estoy acordando que Anthony dice que, por ejemplo, si usas un champú, porque el problema de las fragancias son los metales pesados que nos llegan. Entonces, si usas un champú o algo así, en media hora está en tu torrente sanguíneo. O sea que los metales pesados entran súper rápido y llegan rapidísimo. Por eso a mí no me pasa, pero es para algunas personas más sensibles que llegan rápido, o sea, desde que te aplicas pues una crema o un champú con metales pesados hasta que está en tu sangre, tarda media hora o así, lo dijo él. A mí me pasa lo mismo que a ti, Agus, las náuseas y muchísimo cansancio. Es que me tengo que acostar ya porque no puedo más. Estoy muy cansada y ya no puedo seguir con mi vida. Pero lo primero que noto son las náuseas. De hecho, yo, por ejemplo, cuando paso por los duty frees en los aeropuertos, tengo que pasar corriendo con la mascarilla y algo más, tapándome la nariz, porque enseguida me entran esas náuseas. Y de hecho, cuando me entran las náuseas, ahí entra mi miedo de desmayarme otra vez porque las náuseas las conecto con los desmayos que tenía, entonces como que desencadena ahí otra reacción más y el miedo y tal, y intento siempre evitarlo. Bueno, de hecho, él dice que las fragancias lo que hacen es quitar oxígeno, ¿no? Por eso tiene tanto sentido eso que sentís vos, Petra, ¿no? Porque quita oxígeno literal a las células e incluso tiene la capacidad de matar glóbulos blancos. Entonces, quizás
me gusta que también esto se sepa para que si alguien está escuchando, quizás con su pareja, con su amigo, con su hijo que tiene estos síntomas, y entiendo que al que no los vive le cuesta mucho entender, tener como un poco más de, ¿no?, de compasión o decir, bueno, indudablemente sí, aunque no se vea de afuera, son síntomas que son muy debilitantes y muy feos. Y claro, el otro no los entiende, me dice, ¿cómo si es una vela aromática o si es un saumerio o un incienso o un ambientador? O sea, a mí no me hace nada. Bueno, pero es que dependiendo de cuán tóxico esté el hígado, ¿no? Es como la gente que tiene menos margen, quiere decir que tiene un hígado mucho más cargado, que tiene un nivel viral, una carga viral más alta, ¿no? Entonces, a partir de esto, quizás uno puede entender, eh, ponerse quizás más un poco en el lugar de la persona que vive con estos síntomas e intentar apoyar, ¿no? Decir, bueno, o sea, quitamos los ambientadores, o cuando compras ropa nueva, siempre lavarla, y ni hablar de ropa de cama, de colchones nuevos, todo lo que sea nuevo tiene que lavarse, porque nunca, o dejarlo ventilar, ¿no? Nunca sabemos quiénes son sensibles a qué pueden detonar, que con el tiempo, a medida que vayamos limpiando el hígado y usando estas herramientas como los shots, como las limpiezas, ¿no? Eso se empieza a moverse también. Pero bueno, creo que ya te volvés, es como el sentido del olfato se te hiperdesarrolla y ya tenés como un radar para lo tóxico. Es impresionante. Es No sé si les increíble, pasa, cómo lo lees. increíble. Si No, y alguien con ha pasado por mi casa que tenía suavizante, lo que sea, algo muy suave, y yo no estuve en ese momento, vuelvo a mi casa y hago, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién es? Puedo identificar amigos de mi familia y dije, ha venido tal persona, aunque no tuviera perfume puesto, solo por alguna fragancia muy fina, es de locos. Sí, bueno, Sí, eso es verdad. quería decir que no solo es que sabemos lo que nos conviene, entonces también intentamos evitar todos los desencadenantes, porque por mucho que estemos libres de síntomas y que ya estemos mucho mejor, si sabes el trabajo que te estás tomando para eliminar la causa, y sabes que el desencadenante va a ayudar a que la causa pues detone, explote o haya una reacción, lo interesante e inteligente es eliminar también detonantes. O sea, si puedes evitar ir a sitios donde hay muchos perfumes y tal, claro, ahora es cierto que hay en todas las esquinas hay como de estas maquinitas que echan el perfume automáticamente, y en todos los ambientes tiene que oler divino de la muerte. Pues claro, es que no lo puedes evitar y tienes que ir con una mascarilla. Recuerdo a alguien de Instagram que cuando sale de compras o algo así va con una mascarilla que parece que va como que hubo un ataque químico mundial o algo así, porque es una mascarilla muy, muy potente. Pero claro, si eres muy sensible, es la manera de evitarlo, porque o te expones y acabas en la cama, o prevés ya y dices, pues yo no quiero tener que estar pues, una semana entera tomándome el extractor, el batido de súper desintoxicación de metales pesados, o el no sé, cualquier otra herramienta que podamos tener, porque sé que si me expongo a esto voy a tener que estar teniendo ese trabajo, cuando es mucho más fácil a veces no exponerse. Quiero decir que aunque seamos resistentes, es más fácil, yo creo que como un atajo, ya no exponerse, porque dices, ¿para qué me voy a arriesgar? Y además es algo que sabes que te va a afectar mal, aunque no tengas síntomas en ese momento, no es bueno tampoco exponerse a eso. Y vivir se puede vivir, claro, y podemos volar y podemos ir a sitios donde haya gente y podremos resistirlo porque estaremos más fuertes, pero no lo vamos a hacer por amor al arte, o sea, por gusto, solo porque sí, a lo mejor escogemos mucho más a dónde vamos y cómo hacemos las cosas, porque es un trabajo que nos ahorramos en el futuro. Yo creo que el tema o digamos, el área donde más difícil es aceptar, ¿no? O abrirse a la posibilidad de que el desencadenante no causa realmente los síntomas, me parecen las enfermedades mentales, ¿no? O trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, ¿no? Y demás.
porque parece tan lógico que el estrés sea la causa de la ansiedad, ¿no? Y de hecho se está aceptando, ¿no? Y yo por lo que veo, todo el mundo acepta esa explicación de que la ansiedad se produce por el estrés, cuando no es así, ¿no? Entonces, yo creo que allí, sobre todo, invitaría a la gente que sufre de ese tipo de síntomas a leerse los libros, a leerse bien la información, porque de hecho el estrés sí que juega un papel, empeora como desencadenante, ¿no? Pero hay una manera muy concreta en la que lo hace. No es porque sí, ¿no? Viene realmente y alimenta a esa causa, porque realmente el estrés, como cualquier hormona, es adrenalina, ¿no? Como cualquier hormona de estrés, alimenta directamente a esos patógenos que son la causa de las enfermedades crónicas. Entonces, sí, el estrés juega un papel importante. No es que digamos que el estrés no lo cause, ¿no? Porque yo creo que eso le podría chocar a mucha gente que está acostumbrada, estamos tan acostumbrados a escuchar, ¿no? Que algo que Anthony llama desencadenante realmente sea la causa. Entonces, no me gustaría que esa gente se cerrara a esta información porque realmente parece muy lógica y sí que el estrés tiene que ver. Lo que pasa es que es un desencadenante. La causa está en otro lado, pero eso es algo positivo porque mucha gente dirá, ¿y cómo evito el estrés? ¿No? Porque bueno, las fragancias y tal todavía las puedo evitar, pero es que vivimos en un mundo muy estresante. ¿Cómo evito eso? Y bueno, es verdad que hay, por un lado, hay herramientas para manejar el estrés, ¿no? Hay meditaciones. Anthony William también tiene algunas meditaciones muy buenas. Hay otro tipo de herramientas para eso, pero también hay herramientas físicas. De hecho, vamos a hacer vídeos sobre ello, como con qué alimentos, con qué suplementos nos podemos ayudar para manejar mejor ese estrés, ¿no? Entonces, eso que no sea algo, que sea una motivación, que sea algo positivo, porque realmente lo es. Hay maneras nuevas que mucha gente desconoce de manejar el estrés y de realmente recuperarse también de esas enfermedades de carácter mental. Sí, porque además yo creo que es importante también entender que los metales pesados juegan un rol, juegan un papel en esto, ¿no? De la ansiedad, del estrés, el hígado. Es impresionante cómo nuestra estabilidad emocional depende de la salud de nuestro hígado también, ¿no? Entonces, son un montón de cosas que entran en juego y que cuando uno empieza a limpiar y empieza a nutrirse, si nuestro cerebro tiene una buena cantidad de glucosa, de sales minerales, igual que nuestro hígado, nuestro cuerpo, somos mucho menos propensos a desarrollar un estrés postraumático o a sufrir el trauma, ¿no? Por eso pasa muchas veces de dos personas que viven exactamente la misma situación, una situación terrible, pongámoslo como lo peor, algo muy, muy grave que te puede pasar, una pérdida muy grande o algo así, y uno lo vive de una manera y otro lo vive de otra. Y entonces uno, quizás la gente que está escuchando que tiene depresión o que tiene ansiedad y a veces se mira y dice, bueno, pero en realidad no me han pasado cosas tan graves en la vida y al de al lado, que le ha pasado de todo, no sufre la ansiedad que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? Y tiene que ver, ¿no? Con esto que decías. Por eso, para mí es como una luz que se abre, que empezás a ver las cosas desde otro lugar y a medida que con estas herramientas vas un poco sanando el cuerpo, te das cuenta de que esa ansiedad desaparece, cómo esto, hay una parte física, ¿no? Que sucede, ¿no? Que tiene que ver con los metales, con deficiencias que tenemos y con un montón de otras cosas que juegan un papel tan importante y que en realidad cuando empezamos a cuidarnos, esos síntomas empiezan a desaparecer. Cuando no estamos, muchas veces no estamos tratando puntualmente ese síntoma. Sin embargo, creo que puedo hablar por todas, por lo menos las cuatro, ¿no? De que haciendo lo que estamos haciendo, los niveles de estrés y los niveles de ansiedad y prácticamente la forma de ver el mundo es completamente diferente.
y seguimos teniendo problemas, nos siguen pasando cosas en la vida y no es que no nos estresemos, pero se vive desde otro lugar, ¿no? Totalmente, totalmente. Vuelvo a lo que decía antes, con estas herramientas te defiendes de otra manera porque la vida sigue y hay momentos muy difíciles y sobre todo si sabemos lo que dices, Agus, la importancia de los sales minerales y la glucosa constante que tiene que estar en nuestro torrente sanguíneo. Sabiendo esto, pues te puedes afrontar o puedes afrontar retos enormes de otra manera. Para mí el año pasado fue muy difícil porque mi madre enfermó de una manera muy drástica y tuve que viajar mucho para intentar asistirla. Y supe que hubiera sido, que iba a ser muy, muy difícil. Pero tenía estas herramientas y me llevaba mis sales minerales, me llevaba mi espirulina y hojas verdes. ¿A dónde iba? Iba eso conmigo, mi glucosa, ¿no? En las situaciones más absurdas, la gente me veía comer, ¿no? Algo que te dicen, ¿cómo que vas a comer en este momento, ¿no? Algo grave que pasa, a lo mejor, no, alguien está sufriendo y tú en el hospital estás ahí, estás comiendo, porque sabía, para mantener y afrontar esta situación, me tenía que cuidar. Y es impresionante lo bien que pude manejarme en todo este tiempo sin trauma, sin agotamiento. Para mí realmente era espectacular, espectacular y estoy súper agradecida por esta información porque, como digo, hay que seguir viviendo y la vida nos va a tirar cohetes constantemente, pero ahora sabemos qué hacer, ¿no? No estamos a la merced tanto como antes, al menos lo vivo yo así. Mm. Mm. Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más sobre el tema de desencadenantes y causas o si terminamos aquí. Está bien así. Es Nos todo, podemos todo despedir. dicho. Sí, yo invitaría a la gente que vea otros vídeos donde hablamos de las causas reales de las enfermedades crónicas, donde profundizamos, ¿no? Ya hemos mencionado qué son los patógenos, pero ahí profundizamos. Y yo creo que va a ser un tema interesante de ver después de ver esto. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.